Doctor, buenas noches, ¿me logra escuchar? Buenas Doctor, noches. Sí, se lo escucho. ok. Vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional. Agradecidos por su participación al curso de urgencias y patologías agudas en pediatría, que estará a cargo del doctor Ludwig Edwin Fernández Fabián desde Bolivia. Asimismo, para el buen desempeño del doctor, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, el doctor las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctor Ludwig. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es este curso de actualización enfocado hacia las urgencias y patologías agudas en pediatría. Asimismo, vamos a evaluar el día de hoy y observar las herramientas útiles al momento de atender a un paciente pediátrico y la cual nos va a ser útil, ¿no?, al momento de la atención del paciente, así como también distinguir las diferentes patologías más frecuentes, más comunes, presentadas en un ambiente hospitalario y cuál es la forma, ¿no?, de actuar ante cada una de estas. Por favor, me confirmen si se puede visualizar lo que es la presentación. Sí, se visualiza. Está bien, gracias. Muy bien, entonces iniciamos primero con lo que es las herramientas con las cuales nos vamos a apoyar para lo que va a ser la valoración de un paciente pediátrico ante una situación de urgencia y así también con alteraciones o patologías agudas presentes en pediatría. Entonces, para valorar al niño como tal, vamos a centrarnos en tres puntos, ¿no? Va a ser tres pilares donde tenemos que estar netamente concentrados y orientados en lo que va a ser la apariencia. En la apariencia vamos a fijar lo que es la conciencia del niño, el tono, es decir, el tono muscular que presenta el paciente. El otro pilar que nos va a ayudar a orientarnos cómo se encuentra este niño es el esfuerzo respiratorio que realiza, es decir, si existe o no existe. A esto se pueden sumar alteraciones como una taquipnea o una bradipnea, ¿no? Taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria y bradipnea prácticamente lo contrario, ¿no? Es la disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de su valor normal. Y el otro punto o pilar en el cual tenemos que centrarnos y observar es la perfusión. Prácticamente es observar, ¿no?, las mucosas, la piel, si presentan algún tipo de alteración. Por ejemplo, cianosis, ¿no?, que es la coloración azulada, violácea, tanto de piel y mucosas, así como también palidez o piel marmórea. Esto nos va a ayudar a entender un vistazo general, ¿no? Ya nos da orientaciones cómo realmente está ese niño. Apariencia, perfusión y esfuerzo respiratorio. A esto vamos a sumar la valoración y toma de decisión utilizando lo que es el SIPE. El SIPE prácticamente es una estratificación, ¿no?, de los niños o del paciente, en el cual me puede presentar las siguientes categorías: un estado crítico, inestable, potencialmente inestable o estable. Empecemos de lo normal, ¿no? Paciente estable. Va a ser un paciente estable aquel que llegue con vía aérea, respiración, circulación y estado mental normal. No presenta mecanismos de lesión o enfermedad significativa, es decir, que no está presentando una lesión que conlleve a un riesgo de su integridad a órgano vital. En la intervención prácticamente realizamos la valoración inicial como tal, con las intervenciones pertinentes, hacemos la historia normal, focalizada, el examen físico de igual forma con su anamnesis detallado y el protocolo, ¿no?, correspondiente, el transporte de rutina. Por ejemplo, tenemos acá pequeñas lesiones que pueda presentar, como laceraciones, quimosis,
ya es un lactante mayor de 3 meses con fiebre. Pero cuando ya entramos ante un paciente que tiene la vía aérea, respiración, circulación y estado normal, pero presenta un mecanismo de lesión o enfermedad significativo, entonces de igual forma debemos realizar una intervención. Y aquí nos presentamos situaciones como fracturas menores, ¿no? Un atropello, por ejemplo, pero con una buena primera impresión. Pero cuando ya indicamos un paciente inestable, prácticamente ya hay compromiso de la vía aérea. Es decir, que presenta una alteración a nivel respiratorio, a nivel ventilación y o circulación, con alteración del estado mental. Y ya un paciente crítico prácticamente es un paciente que no presenta una vía aérea permeable, es decir, hay una obstrucción. Presenta una apnea o fracaso prácticamente del sistema circulatorio. Entonces, esto es una toma de decisiones basada en el CIPE, que viene por sus siglas de crítico, inestable, potencialmente estable y estable. Recordar también la valoración de lo que es los signos vitales, ya que van a ser unos indicadores que nos van a permitir cómo se encuentra el estado de salud del paciente, ¿no? Estos se pueden guiar por lo que es la tabla de la OMS, la cual lo podemos encontrar en el link de la misma página, y podemos guiarnos con esto para conocer, ¿no? Más acerca de nuestro paciente y así poder entender mucho mejor las relaciones que presenta lo que es sus signos vitales con la clínica que nos muestra el paciente. Aquí tenemos lo que es el cálculo de la frecuencia de pulso, ¿no? Aquí tenemos el cálculo de la presión arterial sistólica normal para tener puntos de referencia y algo importante que hay que tomar en cuenta para lo que es la valoración neurológica del paciente es la tabla o la escala de Glasgow. La escala de Glasgow básicamente me permite valorar cómo se encuentra el estado de conciencia de una persona y recuerden que hay una modificación. Generalmente esto lo escuchamos en paciente adulto, pero también existe esta tabla para paciente pediátrico. Recuerden que la escala de Glasgow valora tres parámetros. Uno, lo que es la respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora, ¿no? Cada uno tiene lo que es su puntuación y esto vamos a ir sumando cada uno de estos puntos y obteniendo lo que es un puntaje final y en dependencia de esto nos va a arrojar lo que es una alteración, es decir, una categoría, ¿no? Si se encuentra leve, moderado o severo. Esto principalmente lo utilizamos en TEC, es decir, en traumatismo encefalocraneal o cráneoencefálico. Entonces, va a ser otra tabla, otra herramienta con la cual nos vamos a apoyar para poder realizar esta valoración, ¿no? Las emergencias más frecuentes que vemos en un paciente son a nivel neurológico con un síndrome convulsivo, a nivel respiratorio con una insuficiencia respiratoria como una neumonía o con un síndrome de obstrucción bronquial. A nivel gastrointestinal tenemos la principal, que es diarrea aguda con deshidratación. Y también a nivel neurológico presentamos lo que son intoxicaciones, ¿no? Entonces, estas son las emergencias, urgencias que nos llegan más frecuentes y tenemos que hacernos lo que son las preguntas, ¿no? ¿Dónde, quién, para qué? Es decir, ¿dónde se va a tratar? Es decir, el ámbito donde se debe realizar la atención de este paciente. Principalmente, lo primero, lo que tenemos que enfocarnos es la atención primaria, ¿no? Ya que va a ser ahí donde llegue el paciente y ahí donde el médico, ¿no? El profesional tiene que saber cómo valorar y tratar y realizar una correcta atención al paciente. ¿Quién lo debe tratar? Debe ser un especialista, ¿no? Lo ideal es que sea un pediatra más un enfermero. Y el objetivo va a ser justamente la resolución y o derivación en dependencia de la patología que presente y el cuadro. Prácticamente dentro del contenido hay que valorar, ¿no? Un enfoque integral en el paciente, indicando qué es, ¿no? Acerca de las definiciones que pueda tener, las causas, la historia natural, los signos, la clínica que presenta el paciente, ¿no? Ya sea signos o síntomas de alarma o gravedad, y las indicaciones de derivación en dependencia, ¿no? Lo que va a ser su patología y la clínica.
Bueno, entonces aquí vemos las situaciones más comunes, ¿no? Aquí voy a aumentar lo que es la deshidratación, la dificultad, la fiebre, quemaduras. Entonces empecemos. Urgencias, emergencias. Hay que dar un enfoque más dinámico porque cuando se trata de un paciente, ¿no? El tiempo es oro. En emergencia, en urgencia, la evaluación tiene que ser rápida, hay que priorizar y clasificar correctamente el paciente. Entonces yo voy a utilizar aquí otra herramienta que es el triángulo de evaluación pediátrico, conocido como TEP, ¿no? Lo que indicaba en un inicio. Es decir, voy a valorar lo que es la apariencia, respiración y circulación. Esos tres me van a ayudar a poder establecer cómo se encuentra mi paciente, ¿no? Utilizando el anterior, lo que es el sí. A ver, el TEP es una herramienta que facilita mucho la evaluación inicial y me ayuda a tomar decisiones rápidas. No exige una manipulación alguna, simplemente con la simple vista, es decir, observar y escuchar, ya puedo yo conocer cómo está mi paciente. Eso se debe de realizar rápido, en 30 a 60 segundos, y me va a ayudar a establecer prioridades, ¿no? Respecto a maniobras e intervenciones que impliquen lo que es el contacto físico. Y es independiente del motivo de consulta, es decir, yo puedo aplicar a todos los pacientes, ¿no? Pediátricos, incluso a todos los pacientes de todas las edades. Pero no es un instrumento diagnóstico, sino es una valoración inicial para apariencia, respiración y circulación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar normal, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que observar? Primero en apariencia. Es lo más importante de estos tres, ya que permite identificar a los niños afectados de forma importante y la necesidad de tratamiento. Entonces, ¿qué voy a observar? Si habla o llora de forma normal, si responde a los estímulos, ¿no? Es decir, a la pregunta de sus padres, objetos, juguetes, luz, etc. Ver y observar el tono muscular, si mueve, ¿no? Si se coloca activo, es decir, mueve sus brazos, mueve sus piernas y mueve lo que son sus extremidades sin dificultad. ¿Y qué voy a tomar en consideración en caso de que sea anormal? Es decir, un llanto anormal o incluso ausente. Cuando un niño está irritado, no es normal que llore, ¿no? Cuando presenta un dolor o molestia, es normal que llore, pero no es normal que no llore, es decir, que esté ausente el llanto. Entonces, no existe una respuesta o no está respondiendo de forma normal a la presencia de los padres o estímulos externos. Presenta una flacidez o rigidez muscular o incluso puede haber ausencia de movimientos. Entonces, son situaciones que yo tengo que observar y analizar y darme cuenta de inmediato, ¿no? Que eso es anormal. Eso ya es un punto eh, que me tiene que llamar la atención porque me está indicando que ese niño posiblemente tenga una alteración grave, ¿no? A tal grado que ya no llore y ya no genere ningún tipo de respuesta a algún estímulo. En la respiración, yo observo al paciente y permito, observo lo que es la ventilación, los sonidos respiratorios, ¿no? Y cuál uno va a ser la forma normal, ¿no? Es decir, que presente aleteo nasal, tenga dificultad a respirar, utilice lo que es la musculatura accesoria, ¿no? Especialmente abdominal, porque recordemos que un paciente pediátrico, especialmente lactante, su tipo de respiración es predominantemente abdominal. Entonces, yo tengo que observar los rectos anteriores, tengo que observar los oblicuos externos, oblicuo interno, para yo poder observar si este paciente utiliza estos músculos, ¿no? Y escuchar si existe algún sonido agregado, es decir, un estridor, ¿no? Si veo esfuerzo respiratorio, si está disminuido o si está ausente. Tres, la circulación. Voy a observar al paciente y tengo que notar una coloración normal, ¿verdad? O les pregunto a los padres si lo han visto de diferente color, que es su piel. ¿Qué voy a observar en color? Cianosis, es decir, una coloración azulado violácea a nivel de las extremidades, ¿no? A nivel de los pulpejos de los dedos, de los lechos unguiales, o también identificar a nivel peribucal, ¿no? Para poder observar si existe cambios de coloración, si existe palidez, o peor aún, si existe algún tipo de hemorragia.
Entonces, estos tres, esta evaluación pediátrica me va a poder ayudar y a apoyar en lo que va a ser en mi decisión si tengo que atenderlo de urgencia o no, o puede esperar, ¿no? Esto principalmente lo utilizamos ante mucha demanda de pacientes, ¿no? Que eso es normal en sistemas públicos. Entonces voy a ver la respiración, la apariencia y la circulación. Voy a observar en cada uno de estos cómo se encuentra, ¿no? Si está estable o no está estable, si está posiblemente inestable. Entonces, ahí en dependencia de lo que presente, yo voy a tomar ya signos vitales, voy a realizar lo que es la toma de constantes, tanto la frecuencia, la presión, la saturación, la glicemia. Vamos a llevar a consulta, ¿no? O a sala de urgencias. Voy a avisar lo que es al pediatra en caso de que lo cuente, o yo mismo como médico lo voy a tratar y realizar en dependencia de lo que encuentre, puede ser oxígeno, ¿no? Como pautas, en dependencia del protocolo, en dependencia de la enfermedad. Entonces, voy a apreciar apariencia, respiración, circulación, ¿no? Generalmente aquí yo les presento una tabla donde me da referencias, posiblemente qué sistema pueda estar afectado. Al yo notar la apariencia, la respiración y la circulación, si yo veo una anormalidad en la apariencia, posiblemente tengo una disfunción cerebral, es decir, una alteración neurológica, y posiblemente exista una alteración sistémica. Por ejemplo, un maltrato, un daño cerebral, una hipoglicemia, una intoxicación. Si observo que la respiración es anormal, pero la apariencia es normal y la circulación de igual forma, entonces me da a entender que posiblemente haya una alteración del sistema respiratorio, es decir, una dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué puede causarme esto? Lo que es alteraciones respiratorias, como ser asma, ¿no? En dependencia del niño, si es un lactante, bronquiolitis, ya si es un preescolar, neumonía, ¿no? Entonces, en dependencia de eso, yo voy a ir valorando ya desde entrada qué posible diagnóstico pueda tener. Si encuentro ambos anormal, como la apariencia y la respiración, pero la circulación está bien, puede dar a entender que es una insuficiencia respiratoria. Entonces, tú voy a sospechar un asma grave o un traumatismo pulmonar, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que está normal todo, a excepción de la circulación, posiblemente un shock o diarrea, deshidratación o hemorragia. Si yo veo que los tres, ¿no? Observo, analizo que los tres, tanto apariencia, respiración y circulación, están alteradas, entonces yo voy a ver posiblemente que tenga una alteración tanto a nivel cardíaco y respiratorio y un fallo sistémico grave, ¿no? Y posiblemente una parada cardiorrespiratoria. Entonces, empecemos por las alteraciones más frecuentes a nivel de lo que va a ser eh, cuadros sistémicos, ¿no? A ver, empecemos con criterios de anafilaxia, ya que es una de las situaciones más graves, sistémicas, complicadas, que pueden causar incluso un fallo multiorgánico y diferenciar, ¿no? Entre lo que es una urticaria, un angioedema y una anafilaxia, que muchas veces se suele confundir. Y para eso vamos a dar unos criterios primero de diagnóstico de anafilaxia. A ver, la anafilaxia, recordarles que prácticamente es una entidad que abarca todo lo que es una reacción alérgica, es grave y potencialmente mortal, y puede ocurrir, o sea, de manera muy rápida, aguda, después de una exposición, ¿no? A un alergeno. Puede ser provocada incluso por alimentos, picaduras de insecto o también medicamentos, ¿no? Y otros desencadenantes. Entonces, ¿cuáles van a ser las características de esta entidad? Primero, que es un comienzo agudo. Es de un inicio rápido, es decir, los síntomas suelen aparecer dentro de minutos a máximo una hora después de esta exposición al alérgeno. Existe una participación de la piel y o mucosas y al menos uno de los siguientes, como ser un compromiso respiratorio, como ser una hipotensión o signos de hipoperfusión tisular. En la piel,
puede haber urticaria, es decir, unas ronchas, prurito, picazón o eritema. A nivel respiratorio, puede haber dificultad respiratoria, sibilancias, edema, es decir, hinchazón de la garganta o de la lengua. El comienzo agudo tras la exposición, ¿no?, a este probable alergeno también puede dar este compromiso de hipotensión y signos de hipoperfusión tisular. Es decir, puede haber disminución de la presión arterial, de lo más característico, mareos, desmayo. Y a nivel gastrointestinal presenta náuseas, vómitos, diarrea. A nivel neurológico puede generar confusión y un estado de ansiedad. Entonces, ¿cuál es la forma, la manera de llevar esto? Siempre va a ser acompañado, como hemos indicado, por las herramientas, por el CIPE y por lo que es el triángulo de valoración, ¿no? El TEP. Esto nos va a ayudar a orientarnos juntamente con lo que es la historia clínica, la anamnesis que le realizamos al paciente, eh, para poder encaminar nuestro diagnóstico. Y como hay un compromiso sistémico, es decir, hay una alteración tanto a nivel respiratorio, a nivel cardíaco y a nivel sistémico, entonces hay que tomar medidas generales como ser vía aérea. Hay que asegurar, comprobar la ventilación, ¿no?, y circulación y permitir lo que es una monitorización y oxígeno al 100%. En caso de que presente, ¿no?, esto va a depender mucho de los protocolos establecidos ya en el hospital, en cada país, ¿no? Si hay una picadura, muchas veces recomiendan lo que es la aplicación del tourniquet, y descubrir una descompresión cada 5 a 10 minutos. Y en caso de ser necesario, ¿no?, en dependencia de la gravedad, se debe administrar lo que es adrenalina de 1 miligramo por vía intramuscular o subcutánea en la parte anterior, ¿no?, anterolateral de lo que es la atmósfera. Esto se administra una dosis de 0,01 cc por kilo. Máximo llegar a 0,5 cc de dosis y se puede repetir cada 15 o de 5 a 15 minutos. Si existe si existe lo que es hipotensión, entonces suero fisiológico en bolos de 20 cc por kilo. Y otras medidas, en dependencia, repito, podemos aplicar hidrocortisona, podemos aplicar ranitidina, ¿no? Y si existe broncoespasmo, entonces salbutamol nebulizado. Esto nos va a ayudar a que el paciente pueda generar una ventilación correcta y adecuada, y nos vamos a apoyar con los criterios de anafilaxia, ¿no? Si un paciente llega con la historia clínica, es decir, el antecedente ya de haber presentado reacciones, ¿no?, y que ha sido expuesto a un alergeno y presenta toda esta gama, esta clínica, sintomatología que hemos mencionado, entonces utilizamos el fármaco de elección, que va a ayudar a lo que es el shock, el broncoespasmo, y disminuye mucho lo que es la mortalidad y previene el desarrollo de estas reacciones que pueden ser prolongadas, y ya que a su acción rápida que presenta, entonces es útil, y es la adrenalina, ¿no?, como el principal medicamento, primera elección para esta entidad. Entonces la dosis, no se olviden que va de 0,01 miligramo por kilo, vía intramuscular, cara anterolateral de lo que es el muslo, o por vía subcutánea. El número de dosis se puede repetir en dependencia, como está la clínica del paciente, cada 15 a máximo 15 minutos cada dosis, y una dosificación, ¿no? Esto depende y varía mucho en dependencia de la edad del paciente. Ahí podemos ver una adrenalina estándar, una Telus, no sé qué presentación, qué fármaco vendrá en su país, eso por favor lo van viendo ustedes, porque esto varía en dependencia el hospital, el país, ¿no?, las regulaciones que presentan los laboratorios al momento de la distribución de estos fármacos. Pasemos a otro que es la convulsión febril. Eh, Prácticamente esta convulsión, como su nombre lo indica, es un estado primero es un estado grave, ya que se da una alteración súbita, ¿no?, e involuntaria de lo que es el sistema nervioso central, en este caso
el funcionamiento cerebral. Esto se da a una asincronía de lo que es esta actividad eléctrica, ¿no? Asincrónica que presenta, producto de una alteración o cambios, ¿no? A nivel celular que presenta lo que es la neurona y provoca estos movimientos involuntarios, ¿no? Y vemos que tenemos la simple, tenemos la compleja y el estatus febril. En la simple, que se da el 80% de los casos, son tipo de convulsión tónico-clónicas, también existen las generalizadas, y duran o se da en menos de 15 minutos. No se presenta generalmente una recidiva, ¿no? En las siguientes 24 horas no hay alteración neurológica positales, es decir, después de lo que es el cuadro. Y en una convulsión febril compleja ya se da entre el 15 y 20% de los casos y las que no cumplen los criterios anteriores, ¿no? Es decir, son focales, prolongadas, etc. Y en el estatus febril es excepcional, es muy raro, dura más de 30 minutos. Y en relación a la evolución, generalmente en las simples, ¿no? Es de buen pronóstico. El diagnóstico prácticamente se da de forma clínica, ¿no? Con lo que es el diagnóstico, el examen, es ver, realizar una buena anamnesis porque hay que identificar estos factores de riesgo asociados a esta convulsión febril, ¿no? Y si ha presentado anteriormente o si ya presenta un cuadro de epilepsia. Dentro de los factores de riesgo asociados, los principales, los cuales tenemos que estar presentes, atentos, ¿no? Son si presenta, ¿no? El cuadro, si existe una recurrencia, si el primer cuadro febril fue al ir a la guardería, si presentaba una temperatura alta, si presentaba lo que es una edad menor a 18 meses, si le da temperatura baja durante la crisis, menos de una hora de fiebre, si da una crisis focal, si presenta alteraciones neurológicas, ¿no? Y nos referimos también a los antecedentes familiares, ¿no? Ante eso de crisis o crisis convulsiva, febril. Entonces, hay que estar relacionándolo. Si hay también una parte hereditaria que también nos puede indicar y orientar hacia lo que es el diagnóstico, ¿no? Esto va a depender mucho de lo que es eh, el cuadro que presenta el paciente para realizar lo que es el diagnóstico correcto. Dentro de la actuación inicial en el paciente, ¿no? Con convulsión febril, colocamos en posición de cúbito lateral, se coloca mascarilla con oxígeno. Así también importante en lo que es la medición de la glucemia o glucemia capilar y realizar una análisis rápida con la intención de buscar estos factores de riesgo. Y si después de 5 minutos, ¿no? de iniciada la crisis persiste, se debe colocar un diazepam. Este diazepam lo podemos colocar rectal o intravenoso. Si es rectal, aplicamos una dosis de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo. Si es intravenoso, una dosis de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo. O en todo caso, un midazolam, puede ser un intranasal. Y si no cede, puede repetirse a los 5 o 10 minutos, ¿no? Y hay que valorar lo que es la necesidad y activación de una derivación hospitalaria, ya que esto sí puede empezar a progresar, entonces puede requerir, incluso puede llegar a una parada cardiorrespiratoria. Dentro de las indicaciones de derivación hospitalaria, ¿no? Es decir, que no cede, entonces los siguientes pasos corresponden a lo que es ya una entidad, un nivel más superior, como es el ácido valproico, así como también lo que es la difenilhidantoína, pero si es una crisis focalizada, ¿no? típica que ha cedido, entonces no siempre es necesario derivar. Así también no obliga a realizar ninguna prueba complementaria, en todo caso, solo las que sean necesarias para determinar esa causa de fiebre, ¿no? Que ha surgido a partir de lo que es este cuadro febril provocando esta convulsión. La derivación a la cual debemos realizar es a urgencias o neuropediatría, ¿no? En todo caso, si se cuenta con esta área. Las indicaciones de derivación hospitalaria, ¿no? La urgente es sospecha de infección del sistema nervioso central y esto va a ir acompañado con un cuadro neurológico.
Es decir, que el paciente presente un vómito en proyectil, que presente signos de rigidez, signos de hipertensión endocraniana, alteraciones de la conciencia, ¿no? Así también una crisis prolongada que presente esta convulsión, una recurrencia en el mismo episodio febril o anomalías neurológicas post-distales. Es decir, que una vez que el cuadro le dio al paciente, entonces aún persiste o inicia cuadro clínico con alteraciones neurológicas y la incapacidad de la familia para controlar la situación. Bien programada, cuando no es urgente, cuando ya se realiza para interconsulta, una patología neurológica previa, ¿no? Que de una crisis focal, que presente anomalías neurológicas, es decir, que todo lo que hemos mencionado urgente no se encuentre presente. Y la edad se valora entre menor a 6 meses o más de 5 años. Y sospecha de epilepsia. Para la profilaxis de las recurrencias, esto va a depender mucho del tipo, ¿no? No existe una uniformidad de criterios en ese aspecto, pero generalmente no se recomienda una instalación de tratamiento profiláctico, es decir, continuo o intermitente. Aquellos pacientes que han presentado una o varias crisis, pero sí se puede crear ante situaciones como de ansiedad intensa en los pacientes, entonces tenemos que recalcar esta información, ¿no? A los padres, indicar ese o dar ese apoyo, soporte emocional y como profilaxis generalmente la utilización, ¿no? De diazepam intermitente en los procesos febriles. Una rectal puede ser lo indicado, pero en dependencia, repito, esto en el tipo de paciente que nos encontremos, ¿no? Esto también hay que ver criterio y conocimiento de los padres, porque muchas veces darle este tipo de medicamentos puede ser contraproducente para el paciente. Pasemos ahora con lo que es la deshidratación, diarrea, vómitos, ¿no? Que prácticamente afecta lo que es a nivel sistémico, a nivel gastrointestinal. Dentro de su definición encontramos que es una entidad causada por un balance hidroelectrolítico negativo. Esto puede estar producido por un aumento de las pérdidas hídricas, ¿no? Y electrolíticas, y así una disminución de la ingesta o ambas. Cuanto más pequeño un niño, ¿no? Mayor riesgo, es decir, cuanto un niño es más pequeño, su porcentaje de agua es mucho mayor en comparación de un adulto. Entonces, por ende, requiere un mayor recambio diario de agua. Y también a esto hay que sumarle la inmadurez renal que presenta. Esto depende mucho de la edad del pediatra. Entonces, recalcar, los principales agentes son rotavirus y a esto también hay que sumarle un vómito persistente, así como también administración de soluciones orales con alta concentración de solutos, ¿no? Lastimosamente hay padres que todavía no conocen bien, especialmente padres primerizos, donde no alimentan, ¿no? Hidratan bien a sus hijos y empiezan a darle, por ejemplo, energizantes o a productos líquidos con alta concentración de solutos, y esto provoca un desbalance, ¿no? Un desequilibrio hidroelectrolítico. Y también otra de las causas es las pérdidas renales en la cetoacidosis, especialmente en pacientes ya con una enfermedad crónica, ¿no? De base, como es la diabetes mellitus, y así también por alteraciones como pérdidas excesivas por sudor, por ejemplo, la fibrosis quística. Entonces, para esto tenemos una tablita que nos va a ayudar a diferenciar si existe una deshidratación o si presenta una deshidratación leve a grave. Vamos a observar el estado general, ¿no? Tenemos que ver cómo está esa clínica, ¿no? Cómo vemos a la observación, si el niño está alerta, tiene buen aspecto, o prácticamente está decaído, irritable, o está letárgico, ¿no? Está como perdido, está hipotónico. Si presenta o no presenta lágrimas, observar lo que es la mucosa oral, ¿no? Si está normohidratada, si está normal o está seca, o está pastosa o está muy seca. Si tiene o no tiene sed, ¿no?
y el pliegue cutáneo, si se revierte con rapidez o muy lentamente. Además de esto, hay que sumar lo que es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿no? Cómo se encuentra. Y esto también el peso, ¿no? Si es menor a 15 kilogramos, si es mayor, y el porcentaje de pérdida de peso que ha presentado, y también lo relacionamos con la pérdida de agua. Se dice que por cada porcentaje se va perdiendo 10 ml, ¿no? de agua por kilo. Entonces, si vemos un paciente que ha perdido más del 10% de peso, entonces ha perdido más de 100 ml por kilogramo de agua, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta en pacientes principalmente menor a 15 kilogramos, ya que la pérdida que ellos sufren es mucho mayor. En cambio, aquellos pacientes que tienen un peso más de 15 kilogramos tienen una pérdida, pero no es tan significativo como aquellos pacientes menor a 15 kilos. Y dentro de la clasificación de la deshidratación, vemos los tipos, ¿no? La hipertónica, la isotónica y la hipotónica. De los tres, la isotónica es la más frecuente. De los tres, la hipertónica es la más grave y la hipotónica son más precoces. Entonces, la isotónica siendo la más frecuente, vamos a ver que ha tenido pérdida tanto de agua como de electrolitos, es decir, son iguales. De ahí viene su clasificación de iso igual, ¿no? Entonces, al tener esta alteración, tanto su sodio en plasma puede verse alterado, pero se va a mantener dentro de estos rangos normales, de 130 a 150, ¿no? Generalmente esto depende mucho del laboratorio y lo normal suele ser de 135 a 145. Y en relación a la osmolaridad plasmática, ¿no? De igual forma se mantiene dentro de ciertos parámetros, de 280 a 310. Muchos textos nos indican que lo normal es 300, ¿no? En otros 290. Entonces, como vemos, es ISO, entonces se mantiene, pero presente esa manifestación clínica, ¿no? Existe esa alteración, tiene esa sintomatología, pero es isotónica. En cambio, cuando hablamos de una hipertónica, entonces se ha perdido más agua que sodio. Es decir, esta deshidratación, ¿no? Que hay una afectación de este espacio intracelular, ya los signos son menos llamativos porque el diagnóstico puede retrasarse debido a manifestaciones metabólicas y de afectación al sistema nervioso central. Y en hipotónica, la mayor pérdida que se da es a nivel de lo que es los solutos, es decir, eh, el sodio principalmente, ya que es el principal soluto que tenemos en nuestro cuerpo, y hay una pérdida poca de lo que es el agua, ¿no? Entonces aquí ya es lo contrario. En hipertónica, el sodio es lo que se pierde eh, menos, en cambio el agua es lo que se pierde más, y en hipotónica es algo contrario. Entonces, esto nos va a arrojar, juntamente con los complementarios, que es el sodio en sangre, cuánto presentamos, y la osmolaridad plasmática. Ahí les dejo los valores para que se puedan orientar y clasificar a su paciente en deshidratación. En relación al tratamiento, de leve a moderada, generalmente se da con rehidratación oral, ¿no? Esto puede estar contraindicada si es una deshidratación grave, donde presente shock, disminución del nivel de conciencia, incluso ilio paralítico. Eso ya se da mediante intravenoso. Pero cuando es una rehidratación oral, generalmente se dan los sales, ¿no? Los DCRO, los sales de rehidratación oral. Se da de 5 a 10 ml cada 5 a 10 minutos durante 4 a 12 horas. Y en caso de vómitos se interrumpe durante 20 a 30 minutos. Y lo importante es volver a esa realimentación precoz. Acá les dejo una tablita, ¿no? Sobre los sueros que utilizamos. Esto en dependencia muchas veces del país donde se encuentren, ¿no? Bueno, ahí les dejo lo que es cada uno de estos sueros, su presentación y los componentes que tienen, ¿no? Desde glucosa, sodio, potasio, cloro, así también lo que es su osmolaridad de cada suero, permitiendo así una restauración de su parte hídrica y electrolítica del paciente. Pasemos a lo que es dificultad respiratoria, entidades como ser asma, bronquiolitis y laringitis. Bueno, prácticamente esta disnea que puede padecer el paciente, vamos a
observar y analizar su ventilación y su frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio y la oxigenación tisular. Y para eso tenemos herramientas como ser la frecuencia respiratoria, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación y lo que es la oximetría. En la frecuencia respiratoria nos vamos a ubicar en la edad que tiene el paciente, ¿no? Y en dependencia de eso, apoyado con la tabla de los signos vitales, guiarnos si realmente se encuentra ante una taquipnea o bradipnea, ¿no? Lo que generalmente vemos ante una dificultad respiratoria es una taquipnea. Dos, nos vamos a guiar por lo que es la saturación de oxígeno, ¿no? Que lo normal debe ser mayor a 94, 95%, ¿no? Y cuando ya es menor a 90, ya vemos una hipoxemia. Y a nivel del trabajo respiratorio, mediante la inspección, palpación, percusión y auscultación, vamos a evidenciar si existe utilización de lo que es estos músculos accesorios de la respiración, ¿no? Si en inspiración utiliza lo que es, por ejemplo, el esternocleidomastoideo, músculos como ser los escalenos, los pectorales, y en expiración, la utilización de los rectos abdominales, los oblicuos, tanto externo e interno. Entonces tenemos que visualizar justamente estos músculos, ¿no? Y observando si existe o no tiraje. Y el tipo de tiraje, si es subcostal, intercostal, y además de esto, ver lo que es la amplitud, es decir, la expansibilidad torácica del paciente y acompañado de lo que va a ser una escala, ¿no? Que nos apoyamos otra herramienta, la escala de Duns-Watts, donde nos da la gravedad, por ejemplo, ante la crisis asmática. Vamos a observar puntos, vamos a valorar lo que es la cianosis, esa coloración azulada violácea que presenta el paciente a nivel de piel y mucosas, la ventilación, si es buena, regular, si es silente, la frecuencia cardíaca, si es mayor o menor a 120, la frecuencia respiratoria, el tiraje, ¿no? Donde se encuentra, si es intercostal o puede generar un tiraje supraclavicular con aleteo nasal. Las sibilancias, y en dependencia de eso nos ubicamos si es en la crisis leve, moderada o grave. Dentro de las pautas de tratamiento, uno de los medicamentos de elección que utilizamos es el salbutamol, ya que nos va a permitir controlar ese broncoespasmo que pueda presentar el paciente y ayudar a restaurar esa ventilación, ¿no? Y lo damos con nebulización. Vamos a reevaluar y vamos a continuar con ciclos de este medicamento y en dependencia lo clasificamos si es leve, moderada o grave utilizando la clasificación anterior. Si, si existe una hipoxemia, ¿no? Observando lo que es la oximetría, entonces aplicamos lo que es el oxígeno también. Y en relación a lo que es la bronquiolitis, de igual forma valoramos con esta escala de Duns-Watts, donde vamos a ver si es leve, moderado o grave. Y en dependencia podemos ver, ¿no? Acompañado de la clínica, aquí ustedes tienen que ser muy observadores, ¿no? Realizar una buena exploración para distinguir si estamos ante un asma, bronquiolitis o laringitis. Esto va a ir acompañado con lo que va a ser la anamnesis y la exploración física. Podemos aplicar adrenalina en caso de moderada grave, ¿no? Tanto en bronquiolitis o laringitis, o dexametasona en laringitis, ¿no? Para desinflamar rápido. Y también como alternativa, budesonida nebulizada. De igual forma, aplicar oxígeno en caso de que existe una hipoxemia, ¿no? Con una saturación menor al 90%. Ahora nos vamos ante la fiebre, ¿no? Que es una de las entidades igualmente más comunes y hay que distinguirlo, ¿no? Si es una fiebre, es una febrícula, es una hipertermia, es una fiebre prolongada, recurrente, periódica. Prácticamente fiebre va a ser alteración de la temperatura, ¿no? Por el aumento de su valor normal, generalmente la OMS lo clasifica mayor a 38 grados Celsius, ¿no? Entonces, vamos a tener una correcta medición, ¿no?
Generalmente nos apoyamos con instrumentos, bueno, de la vieja escuela, con lo que es el termómetro de mercurio, a nivel oral o a nivel rectal, que son los más eh, específicos, los más fidedignos al momento de tomar la temperatura. No se olviden 5 minutos como mínimo, mejor dicho, 3 minutos como mínimo en rectal y oral, y en caso de axilar, 5 minutos como mínimo, ahí el termómetro de mercurio. Ya hoy en día contamos con tecnología más avanzada que podemos utilizar termómetros de contacto, ¿no? Hoy en día incluso hay termómetros digitales y ya nos indica el tiempo que debe permanecer, viene con su alarma y todo. Entonces, a esto vamos a aumentar esa valoración, siendo así aquellos criterios que pueda presentar el niño asociados a una infección. Estos criterios se conoce, pueden utilizar los criterios de Rochester, ¿no? Que nos puede ayudar a orientarnos cómo se encuentra el estado general, esa valoración del niño. También tenemos lo que es la escala de valoración de riesgo, ¿no? La de infección bacteriana grave. Tenemos la de YEL o de GIOS en lactantes pequeños que nos puede colaborar. Por ejemplo, acá les muestro la tablita de escala de valoración para lactantes, la escala de YAL, donde voy a observar lo que es la calidad del llanto, la reacción ante los padres, ¿no? Es decir, cómo se da ese estímulo cuando el niño mira a los padres y cómo se da esa reacción. La variación del estado general, el color del paciente, si es rosado, si tiene una extremidad, si es pálido, si anótico, la hidratación, tanto a nivel de piel y mucosas, y la respuesta ante estímulos sociales, es decir, si sonríe, ¿no? Si está alerta o no está alerta, o prácticamente es inexpresiva su fase, ¿no? Su rostro. Y en dependencia de esto, yo voy a darle una puntuación donde voy sumando. Ahí tengo, lo normal es 1 punto, una afectación moderada es 3 puntos y una afectación grave 5 puntos. Entonces, a mayor puntaje va a haber un alto riesgo de una enfermedad grave. Aquí les muestro lo que es la escala de GIOS, ¿no? Lo que es una escala de observación infantil, donde yo voy a apreciar lo que es el esfuerzo respiratorio, la perfusión periférica y la actitud. Y lo mismo en dependencia de la puntuación, voy a detectar estos índices, ¿no? De infección bacteriana grave. De igual forma, normal 1 punto, afectación moderada 3 puntos y afectación grave 5 puntos. Aquí les dejo lo que es un algoritmo para lo que es una respuesta, ¿no? Una atención, cómo debemos guiarnos mediante la escala que utilicemos. En este caso, el algoritmo va basado en la escala de Yale, donde voy valorando los puntos y en dependencia de eso realizo lo que es el estudio, ¿no? El complementario que me puede ayudar y observando lo que es eh, signos de infección asociados y en dependencia de eso el tratamiento, la terapéutica combinada, ¿no? Un antibiótico más medido, más soporte hacia lo que es el niño para poder realizar una buena eh, atención integral. Esto depende mucho, mucho de lo que es la causa, pero lo que, para evitar lo que es la crisis, ¿no? Hemos indicado ya anteriormente esa crisis convulsiva, ¿no? Esa fiebre, eh, y utilizamos prácticamente lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Cómo tratar este cuadro febril? ¿Es necesario tratar siempre la fiebre? Sí. ¿Cuánto o cuándo tratar la fiebre? ¿Y qué fármacos podemos aplicar? El más empleado es el paracetamol, ¿ya? Juntamente con lo que es el metamizol de segunda y tercera, el ibuprofeno. A ver, esto nos ayuda a controlar lo que son estos picos febriles que pueda presentar el paciente. Y en caso de paracetamol utilizamos una dosis de 15. Ya, generalmente en los libros habla de 10 a 15, pero la mayoría de los protocolos se utiliza 15 miligramos por kilogramo dosis, ¿no? Vía oral. También existe en gotas, también existe en solución oral. Entonces, en dependencia del niño, colocar esta medicación. Lo mismo con el ibuprofeno y lo mismo con lo que es el metamizol. Y en caso de que presente un cuadro de convulsivo febril, entonces ya lo anteriormente dicho mencionado.
¿no? Ahora sí, vamos con lo que es el TEC. El TEC prácticamente es el traumatismo encefalocraneal o craneoencefálico, ¿no? Que se da sobre el continente y el contenido. Hablamos de lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Y la principal herramienta que nos vamos a apoyar para lo que es la clasificación de esto es la escala de Glasgow. Como hemos mencionado, la escala de Glasgow eh, valora tres, me valora tres parámetros: la respuesta ocular, motora y verbal. Como les he indicado, ¿no? Hay escala de Glasgow modificadas para cada edad. Hay para menor de un año, mayor de un año, e incluso hay para menor de 3 meses. Aquí les dejo la tablita tanto de menor a un año y mayor a un año. Vamos a ver si es espontánea, respuesta a la voz, respuesta al dolor, y si no hay respuesta en relación a la apertura ocular, ¿no? En respuesta verbal, si el niño sonríe, ¿no? Balbucea, o si es un llanto consolable, es decir, empieza a llorar y la madre le empieza a alzar y se calma. O si es un llanto al dolor y es inapropiado. Dos, si es gruña al dolor o es un quejido. O uno, si prácticamente no hay respuesta. Y en la respuesta motora, si el niño tiene respuestas espontáneas, es decir, movimientos normales, o sea, que sin estímulos, sin nada, él solo se mueve. Cinco, cuando retira al contacto, es decir, eh, tocamos una parte, una región del cuerpo y él lo retira. O al momento de sentir dolor, va a retirar. O si presenta flexión o extensión al dolor o prácticamente no tiene respuesta. Dentro de los factores de riesgo para presentar lo que es un trauma y a nivel de lo que es el líquido, mejor dicho, viendo los factores de riesgo, vemos riesgo bajo, moderado y alto riesgo. Esto en relación para que nos pueda indicar, por ejemplo, si son niños mayores de 1 a 2 años, si hay caídas, ¿no? Menos de 1 metro, la exploración neurológica. Recuerden que esto debe ir acompañado siempre a lo que es la clínica, la exploración física, ¿no? Y la anamnesis, ¿no? Viendo el tipo de lesión, el mecanismo de lesión que ha presentado el paciente y asociándolo con lo que son los riesgos. De igual forma, acá les dejo lo que es la tablita asociado a lo que son los riesgos. Vemos acá lo que es el criterio de derivación hospitalaria. Bueno, prácticamente ante la situación de un rayos X de tórax, donde se observa, ¿no? Un cefalohematoma, una sospecha de fractura, ¿no? Clínica, para poder mandar y confirmar con el rayos X, una caída de más de 1 metro, especialmente en menores de 2 años, y otra indicación para hospitalar es pérdida de conciencia mayor a 1 minuto, una anamnesis de hechos previos, donde me refiere una amnesia, una clínica neurológica y así también situaciones de comorbilidades, es decir, trastornos de coagulación, que te presente una válvula, por ejemplo, ventrículo peritoneal o factores sociales familiares, ¿no? Como en toda entidad. Y la observación domiciliaria sobre cuestionamientos importantes, ¿no? ¿Qué se ha realizado? ¿Cuándo se ha realizado? ¿Qué tipo de lesión fue? Entonces, en dependencia al cuadro, muchas veces ya la clínica acompañada, ¿no? Teniendo estos criterios, lo mandamos a un nuevo hospital. Y luego tenemos otro de los traumas más frecuentes, que son traumatismo y avulsión dental, ¿no? Muchos niños, lastimosamente, al tener sus actividades, suelen lesionarse y provocarse este tipo de traumas, que no son más que desplazamientos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, en este caso de los dientes, ¿no? Un desplazamiento completo del diente del alvéolo dental correspondiente. Y una avulsión prácticamente presupone la fractura completa del ligamento periodontal, ¿no? Y las causas prácticamente son golpes, caídas, accidentes.
En cambio, en los niños ya mayores se relaciona mucho con los deportes, ¿no? O vehículos o accidentes de tránsito. Y las piezas más afectadas, lastimosamente, son los incisivos, ¿no? Como se aprecia en la imagen, principalmente los incisivos superiores. Bueno, en caso de que llegue un paciente, ¿no? El tratamiento inicial prácticamente es la abulsión del diente temporal, ¿no? O de un diente definitivo. Hay que ver primero qué diente, frente a qué diente nos encontramos, ¿no? En dependencia de la edad del paciente. Entonces puede ser como una urgencia, ¿no? Si es un definitivo, hay que hacer el manejo del diente, la reimplantación y el transporte del diente. Ante esto, bueno, obviamente nosotros como médicos no podemos colocar el diente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero identificar, ¿no? Controlar lo que es la hemorragia y posteriormente estabilizar al paciente para luego poder derivar, en este caso, a lo que es cirugía maxilofacial o dental primeramente, para que puedan realizar lo que es la reimplantación. En relación a lo que es el transporte del diente, ante este tipo de situación, prácticamente lo que debemos hacer es colocar eh, el diente, es decir, hay que tener cuidado mucho con lo que es la manipulación. Es decir, si el padre, ¿no? Lo trae o si el niño tiene colgado ahí el diente, entonces hay que retirarlo, ¿no? Y tratar de que no sujetarlo, no agarrarlo de la raíz, ¿no? Esto es para evitar daños adicionales. Si el diente está sucio, entonces hay que enjuagarlo solamente con agua o suero fisiológico durante unos segundos y no es necesario utilizar jabón, ni alcohol, ni frotes, nada. Simplemente enjuagarlo con agua. Y el medio de transporte, generalmente utilizamos una solución salina, es decir, fuera suero fisiológico, ¿no? Introducirlo ahí, sumergirlo, como se aprecia en la imagen, y transportar. O otros incluso en algunos libros recomienda la utilización de leche, ¿no? Una leche entera en un vaso medio y ahí colocarlo, ¿no? Para que puedan mantener esas propiedades que tiene el diente. Otro también, en caso de no contar con ninguno de estos, podemos utilizar la misma saliva del paciente. Muy bien, vamos con lo último, que son quemaduras. Para terminar, una de las entidades sistémicas que puede ser o podemos observar en un paciente prácticamente es una lesión, ¿no? A nivel de lo que es en la piel, tejidos anexos, incluso puede llegar a huesos eh, y órganos donde se ve afectado. Bueno, para lo que son quemaduras, las más comunes, primer y segundo grado, hay que ver la clínica, ¿no? Primer grado prácticamente es enrojecimiento, un eritema, dolor, sensibilidad y la ausencia de flictenas o ampollas, a diferencia del segundo grado que sí existe lo que es esta presencia de flictenas. Pero para lo que es una valoración ante urgencia y emergencia, nos vamos a enfocar más que todo en la gravedad. Y esta clasificación la hacemos tanto por extensión, profundidad, localización y factores agravantes. En profundidad, primer, segundo y tercer grado, como hemos mencionado, ¿no? Primer grado, epidermis. Segundo grado, epidermis y dermis. Tercer grado, más allá, alterando tejidos anexos. Incluso puede llegar a hueso y músculo. En relación a la extensión, tenemos, por ejemplo, aquí el porcentaje, ¿no? Expresada, aquí ponemos la clasificación del cálculo de la superficie corporal, donde vemos el porcentaje de cada región del cuerpo, desde la cabeza, cuello, glúteos, genitales, muslo, pierna y pie. En dependencia de eso hacemos la clasificación, vamos sumando y acá tenemos. Ambulatorio cuando es menos del 10%, presentando quemaduras de primer y segundo grado. Hospital general de 10 a 20%, presentando quemaduras de 1 segundo grado o 2 a 5% con quemaduras tercer grado. Y se debe llevar inmediatamente a una unidad de cuidados, es decir, unidad de cuidados para quemados, cuando presenta una extensión más de 20% en primer y segundo grado o más de 5% en tercer grado.
Recuerden que es que el cálculo es una orientación para nosotros guiarnos. Hay otras clasificaciones, no es la única. En el caso de adulto, por ejemplo, utilizamos la regla del 9, ¿no? O la regla de la palma o del 1%. En caso de pediatría, utilizamos acá. Vemos aquí una tablita que nos da por años, ¿no? De 0 hasta los 15 años y donde nos representa el porcentaje. El manejo general prácticamente es definir la fuente del daño, realizar lo que es el ABC, realizar una valoración neurológica, ¿no? Estimar esa superficie, esa extensión de quemaduras, valorar otras lesiones asociadas que pueda tener y lo más importante es reposición de líquidos, analgesia y cuidados especiales. Por ejemplo, en primer grado, la limpieza se debe realizar con jabón, suero fisiológico y retirar restos, ¿no? Después, el tratamiento local. Esto hablamos de primer, segundo grado, una superficie, una extensión mínima, donde se da tratamiento ya local con antibiótico terapia, tópico, cubrir con apósitos especiales, curas diarias y otras medidas. Muy bien, entonces hasta aquí lo que es el curso de hoy. Acá les dejo lo que son las guías, ¿no? Lo que es la bibliografía como tal, donde se ha sacado la información. Y si desean lo que es la clase grabada, así como también el material extra que va a estar colocando más protocolos, ¿no? Ante cada una de estas situaciones que hemos visto, las herramientas que hemos podido apreciar, pueden comunicarse lo que son los números que aparecen en la presentación. Y si tienen alguna duda o pregunta o consulta, lo pueden realizar en el chat para ir despejando, ¿no? Cualquier duda, inquietud que puedan presentar. Muy bien, creo que no hay ningún tipo de pregunta, espero se haya podido explicar. Y de igual forma, repito, si desean el material, la clase grabada, pueden comunicarse a los números. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos en otra oportunidad. Buenas noches.